¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana ya de jueves 26 de enero del 2012 y bueno, otra mañana fresca aquí en la capital, no fresca, fría, en la capital del estado de Durango y bueno, estamos listos para llevarle toda la información para usted en esta primera emisión del Noticiero Ciudad 2.0 y me da gusto saludar a Fátima Manzanera. Hola, muy buenos días, ya jueves y bueno, pues sí, también un gusto estar esta mañana con la información lista para todos ustedes y bueno, pues que inicien el día bien informados con lo que acontece aquí en la capital, bueno, pues en México y bueno, pues también a nivel internacional y bueno, pues iniciamos con lo que tendremos para ustedes en esta mañana. El día de ayer se llevó una conferencia por parte de Miguel Carbonell, quien es investigador de la UNAM y bueno, pues él habla sobre los retos que se tienen para garantizar la protección de datos personales. Y ya en la Ciudad de México, los 22 estados afectados por la sequía acordaron pues no burocratizar el apoyo contra la sequía y bueno, tenemos información al respecto. Y bueno, este próximo fin de semana ya inicia la primera expo que, bueno, pues autorizó la Comisión de Actividades Económicas y en ese sentido nos habla el presidente de dicha comisión, Alejandro Bardán Ruelas. También el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Luis Tomás Castro, pues dice que es difícil que se logre un aumento contractual del 13% para los trabajadores administrativos y sindicalizados de la universidad. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Juárez, Jesús Cabrales, bueno, pues dice que así como se llegó a un acuerdo entre los distintos sindicatos y la Dirección de Transportes, así los estudiantes también exigirán buen servicio por parte de las unidades de transporte. Y bueno, el Movimiento Ciudadano dice que es una lástima que el PRI no haya tomado en cuenta al diputado federal Óscar García Barrón, pero dice que ellos sí lo podrían contemplar para que ingrese a sus filas. Y bueno, con esta más información lo invitamos para que nos acompañen esta mañana. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos, el gobernador Jorge Herrera Caldera inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Viviano González, como un espacio de vanguardia en la práctica deportiva y de alto beneficio social, que se integra al proyecto Desarrollo Turístico y Urbano para la zona de poniente de la ciudad. Felicidades, porque estas obras están continuando una gran transformación de Durango y tenemos que hacerlo así por el bien de los niños, por el bien de los jóvenes, por el bien de todas las familias de Durango. El mandatario destacó la integración de la ciclopista a los trabajos de integración de los parques Guadiana y Zahuatoba, la construcción del Parque Tercer Milenio, así como la ampliación y modernización del Boulevard Armando del Castillo Franco, el puente Zahuatoba y la integración peatonal de andadores. En su intervención, el presidente municipal, Adán Soria Ramírez, consideró la construcción de la ciclopista como un proyecto de beneficio social y desarrollo de las prácticas deportivas como una forma de convivencia. Que vale la pena, la modernidad, otro trazo de la ciudad, un antes y un después para nuestra ciudad y que de esa manera se siga transformando la ciudad de Durango. Por su parte, los beneficiados afirmaron: el día de hoy nos den la esperanza de poder tener un lugar, un espacio adecuado, pues para nosotros nos da muchísima alegría. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. Este 2012 vive una experiencia única e inigualable. Ahora Televisión presenta la 29ª peregrinación al Cerro de Cristo Rey. Este sábado 28 de enero, acompáñanos a partir de las 8 de la mañana en una transmisión en directo desde el Cerro del Cubilete. Conoce cada detalle con nuestras entrevistas, mesas de análisis y en la misa oficiada por el Monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en México, bajo la conducción de Daniel Hernández y Víctor Hugo Hernández. Solo en Ahora Televisión. Y bueno, pues ya regresamos con la información lista. Y bueno, pues el día de ayer se dio la conferencia en el auditorio universitario por parte del investigador de la UNAM, Miguel Carbonell. Y bueno, pues él explica, habla sobre los retos que se tienen para garantizar así la protección de datos personales. Primero,
la inmensa tarea que esta disposición que les acabo de contar del artículo 73 deposita en manos de un órgano federal que se llama el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Les voy a dar una cifra para ilustrar qué tan inmensa es esta tarea. En una primera valoración, no es una cifra definitiva, es una primera, es como un primer saque, el IFAI estimó que hay 4 millones de bases de datos en manos de particulares en México. 4 millones de bases de datos, claro, de todos los tamaños. Imagínense la base de datos de Telmex, o la base de datos de Telcel, o de American Express, o de Bancomer. No, son bases de datos enormes. Pero la miscelánea de la esquina, la miscelánea chonita de la esquina, puede que también tenga su propia base de datos, porque de repente el año pasado fueron 2 clientes y pidieron factura y tuvieron que dar su RFC, y a partir de ahí se integra una base de datos de RFC o de domicilio fiscal, etc. Entonces hay de todos los tamaños. El primer reto es cómo el IFAI, que tiene su sede en Coyoacán, en el Distrito Federal, ahí está físicamente el IFAI, va a poder revisar, supervisar y en su caso sancionar a quien viole la ley cuando tiene a 4 millones de sujetos, que yo creo que son más, pero bajita la mano son 4 millones. ¿Cómo le va a hacer? Es más, territorialmente, ¿cómo le va a hacer? El IFAI va a estar mandando a su departamento jurídico, va a mandar un abogado para que revise si la miscelánea chonita de la esquina está resguardando bien sus bases de datos. Entonces ahí tenemos un problema de diseño muy importante que nos tiene que llevar a cambiar ya toda nuestra estructura de protección de este tipo de derechos para que las comisiones estatales le ayuden al IFAI. Yo no veo de otra, como sucede con las comisiones estatales de derechos humanos respecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde hay una concurrencia y un auxilio. Los órganos estatales ayudan a los órganos nacionales. De otra forma no veo yo cómo el IFAI se va a poder hacer cargo de estos 4 millones de bases de datos. Segundo lugar, el reto de orden legislativo. Miren, les acabo de mencionar que solamente 6 entidades federativas tienen sus propias leyes locales de protección de datos personales. Los demás tienen capítulos en las leyes de transparencia. Y es un problema, porque cuando uno ya se mete a estudiar el tema de protección de datos personales, cuando uno se mete a fondo a esta materia, se da cuenta que es terriblemente complicado. Y no se puede despachar con 4 o 5 articulitos ahí, en un capítulo de la ley de transparencia. Se requiere una regulación sustantiva, se requiere una regulación a detalle y tenemos que construir todo ese entramado de leyes locales, sobre todo, que nos protejan nuestros datos personales. Ese sería el segundo reto. El segundo reto es construir las leyes que nos puedan dar suficiencia jurídica para tener bien protegidos nuestros datos personales. Y en esa materia me preguntaban ahora los compañeros de los medios antes de entrar, oiga, ¿y cómo estamos en esa materia? En pañales. Información, los 22 estados afectados por la sequía y la dependencia, las dependencias del gobierno federal acordaron el día de ayer flexibilizar las reglas de operación, evitar burocracias y agilizar la entrega de apoyos para la gente del campo que ha perdido ganado, siembras y que padece desabasto de agua. Ayer, durante la reunión de la Comisión del Agua de la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida por el mandatario estatal duranguense Jorge Herrera Delgado, el compromiso es bajar de inmediato 33.8 mil millones de pesos del decreto autorizado por el presidente Felipe Calderón en las 11 acciones del programa integral para atender el problema de la sequía 2012, los cuales fueron gestionados de manera responsable y respetuosa por los gobiernos estatales ante la Federación. Herrera Caldera precisó que el reto más urgente es garantizar el suministro de agua y alimentos a las familias de las comunidades afectadas por la prolongada ausencia de lluvias. Es un esquema de estrecha coordinación entre los estados y las autoridades de la Sede Sol y la Conagua a fin de atender
esta problemática de manera rápida, transparente y eficiente. Adicionalmente, se acordó fortalecer los mecanismos de cooperación institucional con la CONAGUA, encabezada por José Luis Luegue, a quien a fin de realizar estas obras hidráulicas hidroagrícolas para mitigar los efectos de la sequía en el corto plazo, pero también para prevenir riesgos en los próximos años. En el caso de la Zagarpa y la Semarnat, se determinó consolidar la suma de esfuerzos para concretar lo más pronto posible los apoyos de los programas a favor del campo y del sector forestal. El mandatario duranguense informó que en el seno de la CONAGO se instaló una mesa de coordinación y seguimiento permanente para que bajen los apoyos de manera ágil, honesta y en apego a las normativas de los programas. Herrera Caldera ratificó el compromiso de los estados y el Distrito Federal para realizar un manejo honesto y transparente de los recursos públicos apegados a la legislación a fin de garantizar que estos lleguen a quienes más lo necesitan. Además, advirtió que se castigará de manera ejemplar a quien haga un uso indebido de dichos recursos. Y bueno, pues por otra parte, Miguel Carbonell también nos habla acerca de bueno, pues el beneficio que deben dejar las redes sociales. Dice, deben de informar y no se deben de usar solamente como burla. Claramente limitadas y disminuidas. Recordemos que este año 2012 vamos a cerrar ya con más de 40 millones de mexicanos como usuarios de Internet. Un 70% de ellos participa en Facebook, que es la red social hegemónica en México, pero también un porcentaje cada vez mayor, yo estimo que vamos a cerrar con unos 6 millones, está en Twitter, que ha generado una dinámica no nada más hacia el interior de la propia red social, sino que se está proyectando a otros medios. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que sucede en Twitter muchas veces transmina o se transporta a la tele, al radio, a los periódicos. Incluso los periódicos tienen espacios en donde reproducen los comentarios que se hacen en Twitter. Entonces yo creo que las redes sociales inequívocamente van a jugar un papel también de la mayor relevancia. No me atrevo a decir que definitivo, ¿verdad? Pero sí van a marcar un sesgo muy importante. Bueno, pues yo creo que ya existe. Miren, si ustedes se meten, por ejemplo, ya no en términos de redes, pero sí en términos de internet, a YouTube, pues van a ver videos en donde se burlan de algún precandidato, en donde pues expresan comentarios, en fin. Es algo difícil de detener, la verdad. Y la legislación mexicana en ese sentido pues intenta abarcar lo básico que es radio y televisión, pero más allá no puede. Entonces, en un mundo donde cada vez hay más personas conectadas a Internet, este tipo de fenómenos que se llaman virales, que realmente llegan a millones de personas, pues no se pueden detener. Lo vimos en el caso del precandidato del PRI, en el tema de la FIL de Guadalajara, en el tema de, bueno, este comentario de la hija, ¿no?, en relación a la prole. Eso en las redes sociales se multiplicó por millones. Y tuvo un eco que a lo mejor no hubiera tenido en otro tiempo. Entonces, sí estamos ante escenarios inéditos. Pero entonces estará utilizando más como para descalificaciones que para construir propuestas en... Esa es una muy buena pregunta y yo le aprecio mucho que me la haga, porque ese es el reto pendiente. Las redes sociales tienen que servir para construir, no nada más para la burla, sino para la información, no nada más para desacreditar, sino también para valorar propuestas y para discutir ideas. Y yo creo que no lo estamos haciendo. No sabemos utilizar las redes sociales de forma constructiva. Y yo creo que tienen un papel de la mayor relevancia en ese punto. Y estamos en pañales en México. No podemos pensar que solo sea para burlarnos o para desahogar nuestras frustraciones. Tiene que servir para debatir ideas, porque es lo que México necesita. México necesita verdaderamente tener un proyecto muy claro, un rumbo que creo que hoy hemos perdido, se los digo sinceramente.